Cambiamos de tema ahora en Mar del Directo porque vamos a hablar de pareja, conflictos y sexualidad. Y lo vamos a hacer con la psicóloga Florencia Múchico. Flor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, acá estamos. ¿Cómo están ustedes? Bien, qué lindo tema este, ¿no? El de las parejas, la sexualidad, el conflicto. ¿Hay una interrelación en todo eso? Sí, sí, sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que tiene que ver con el deseo. Lógicamente, esto es casi una cuestión más de sentido común que de teoría, ¿no? Ajá, Pero cuando aparecen los conflictos en la pareja, aparece la disminución del deseo, claro. lógicamente. Ujú, Cuanto más discuto, menos ganas tengo, claro. menos me Es entusiasma que la ni idea. pensás en eso, o sea, o estás pensando o en esa pelea que tuviste, cómo solucionarlo, o pensar si ya no da para más, qué hacer, y la verdad es que el deseo sexual queda en último lugar. Claro, y suena lógico que quede en último lugar el deseo sexual, pero también hay que entender que la sexualidad también es una forma de comunicación. Mm, Entonces, de alguna manera, cuando aparecen los conflictos, se rompe ese canal de comunicación. Generalmente, y ojo, sexualidad no es solamente intimidad, no es solamente sexo. ajá, Si bien siempre decimos que con el sexo decimos algo que no decimos con palabras, ujú, pero la sexualidad también tiene que ver con todas las actitudes que tenemos diariamente que fortalecen el vínculo afectivo de la pareja. sí. ¿Cómo cuáles? Para poner un Como ejemplo. como el mensajito de cómo estás, Ajá, como la actitud de llegar, de abrazarse, de hacerse un mimo, de hacer una actividad juntos. sí. Ese tipo de actitudes también hacen a la sexualidad. Todas esas actitudes y todas esas conductas que tenemos que fortalecen el vínculo afectivo también son parte de la sexualidad. Y esto lo digo sobre todo para pensar en sexualidad como algo mucho más amplio Sí. que la intimidad de lo que pasa en la habitación, ¿no? Ujú. Y teniendo en cuenta que esto tiene que ver con una forma de comunicación, también necesitamos desterrar un poco el mito de lo que es la intimidad de reconciliación, el típico sexo de Claro, te reconciliación. iba a preguntar eso, ¿no? Capaz en algún momento llega eso, de decir, bueno, nos reconciliamos a través del sexo. A veces sí, pero Sí. esto tiene un poco que ver con el nivel, con el nivel de intensidad que tiene el conflicto. Mm, ¿Me explico? sí, Digamos, cuando tuvimos una discusión que es superficial, que no es demasiado importante, o una discusión que tiene que ver con algo que tranquilamente puede pasar, que sí, después de un ratito se nos pasa sin sí, haberlo hablado, sí, se puede pensar que la sexualidad y el deseo van a estar presentes. bien. Pero cuando pensamos desde el otro lado y pensamos en conflictos con un nivel de intensidad mucho más amplio, como por ejemplo, qué sé yo, hablar de una infidelidad, Ah, eso, claro. vamos a hablar de conflictos de otra magnitud. Entonces, inclusive aparecen otros aspectos desde ese lugar, donde, por ejemplo, lo que sería el miedo a la pérdida, la angustia que genera el miedo a la pérdida del otro, Ujú. hasta puede reavivar el deseo sexual. Porque aparte hay peleas, hay conflictos que van a hacer a la pareja, que te pueden llegar a hacer tomar una decisión de sigo con esta pareja o no sigo. Entonces ahí ya me parece que está todo dicho con respecto al deseo sexual, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Pero bueno, lógicamente que el conflicto siempre da espacio a nuevos canales de comunicación Mm, y a una nueva verdad de la pareja, sí. ¿sí? Pero siempre es necesario pasar por todo un proceso para comenzar a comprender Y hay que estar estas abierto cuestiones. a aceptar ese proceso y a aceptar esa nueva verdad, ¿no? Sí, bueno, y para eso es necesario volver a abrir canales de comunicación. Y en la sexualidad, en este concepto amplio de la sexualidad, volver a abrir canales de comunicación a veces es volver a reconstruir eso que se nos Ujú. rompió. Ese vínculo. Y a veces volver a construirlo, volver a armar esa estructura, necesita de los mismos elementos que utilizamos alguna vez, Ujú. del amor, del cariño, de los gestos, de esos pequeños gestos que en un principio hicieron a la conquista, ¿no? Bien, y reconstruir el vínculo tiene que ver con el pedir perdón de alguna forma. Sí, y hay que entender que el perdón es un proceso.
el perdón es un proceso en el que empezamos a sanar, y sanar comienza cuando la persona que lastimó, que, ojo, a veces en una discusión los dos nos lastimamos, ¿no? Sí. Pero empieza por que quien lastimó reconozca que generó una herida en el otro. Sí. Y es necesario también comprender cómo es que la otra persona se sintió lastimada, por un lado, y también cuáles fueron las motivaciones que llevaron al otro a lastimar. También. Es ese juego entre acción y reacción, ¿no? Y en este proceso del perdón, por eso digo proceso, el proceso comienza con este proceso de sanar, esta cuestión de aceptar y darme cuenta que algo hice mal. De aceptar que algo hice mal. Sí. Y comienza en el momento en el que uno empieza diciendo, bueno, sí, yo te perdono. Pero es un proceso largo que implica que también tengo que perdonarme a mí mismo por haber permitido que el otro me lastime. Pero como digo siempre, las personas logramos perdonar cuando podemos recordar sin que nos duela. Ahí está. Y este ahí proceso, está la clave. Claro, ahí está la clave. Entonces uno realmente perdona, y este es el proceso que a veces se hace un poco más largo, uno realmente perdona cuando podemos recordar lo que sucedió sin que esto nos duela. Y ahí es donde viene el proceso de reconstrucción del vínculo que vos decías. Hay estadísticas, hay investigaciones que se relacionan con que las personas cada vez vivimos más. Y estas estadísticas muestran, por ejemplo, que en Occidente las personas en promedio a lo largo de nuestra vida vamos a tener entre 2 o 3 relaciones o matrimonios. Mira. Y algunos de nosotros los vamos a tener con la misma persona, esos 2 o 3 matrimonios. Entonces, generalmente, yo siempre digo, ¿no? Y siempre propongo, dentro de lo que es la terapia de pareja, cuando resolvimos el conflicto, cuando aparece este proceso del perdón y empieza a encontrarse ese momento en que podemos recordar el evento sin angustia, yo siempre les digo lo mismo. Bueno, su primer matrimonio acaba de terminar. Sí. ¿Les gustaría crear su próximo matrimonio juntos? Y a partir de ahí empiezo a preguntar, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Bien. Y ahí es como que damos vuelta a la página y volvemos a arrancar y volvemos a empezar esa pareja de otra manera. Bien, perfecto. Bueno, a pensar un poco más en eso entonces, si están peleados, algo, reconstruir el vínculo e iniciar el proceso del perdón. Florencia, muchas gracias. Qué lindo, ¿eh? Gracias a ustedes, como siempre. Creo que nos quedamos todos pensando un poco más. Es la idea. Es la idea, por supuesto. Muchas gracias. Hablábamos con la psicóloga Florencia Muchico, esta vez de lo que sucede con la sexualidad en la pareja cuando hay algún conflicto.